Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nosotros somos Chaya, Culturas Libres. Somos un colectivo internacional que busca el desarrollo humano a través del arte y la cultura. Y esta tarde estamos continuando con el ciclo de charlas que hemos venido programando ya desde la semana pasada para enfrentar el COVID. Y esta tarde vamos a tocar el tema cómo proteger la salud mental de nuestros hijos precisamente en estos tiempos. Para esto está con nosotros María del Pilar Humber. Ella es psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes, especialista también en neurodesarrollo, con 8 años de experiencia siendo parte de este círculo de especialistas de la editorial SM, haciendo charlas precisamente para maestros y profesores. Muchísimas gracias, Pilar, por haber aceptado la invitación y estar aquí esta tarde con nosotros, y gracias, por supuesto, a todos los que se están conectando. Perfecto, encantada. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar justamente de protección de la salud mental. Mucho hablamos en estos tiempos de salud física y de cuidarnos del contagio del COVID particularmente, pero poco hablamos de salud mental y mucho menos aún hablamos de la salud mental de los niños y de las niñas. ¿Tenemos un audio cruzado, Shirley? Sí, por favor les pedimos que puedan poner en silencio sus micrófonos. Ya va a haber un tiempo de preguntas. Quique, creo que estás con el micrófono prendido, y José, si me ayudas con eso, por favor. Listo. Bueno, hablábamos o queremos hablar justamente de protección de salud mental. Y lo primero que yo quería preguntarles y la primera reflexión que yo quería hacer con justamente era pensar qué cambio importante ha sucedido en nuestra vida en los últimos meses, justamente a raíz del COVID y a raíz de todo lo que nos está pasando, no solo como ciudad y mucho menos como país, sino como planeta, ¿no? Lo que ha sucedido y lo que es común a nuestra experiencia es el aislamiento. ¿Cómo sigue siendo el día de hoy después de tantos meses? Miren, marzo, abril, mayo, junio, julio, estamos agosto ya terminando. ¿Cómo sigue siendo la realidad aún el día de hoy para nuestros niños y para nuestras niñas? Sí, la realidad sigue siendo una realidad de aislamiento. Pocos nos hemos puesto a pensar qué significa o qué cosa es el aislamiento. Y el aislamiento es estar dentro de un espacio limitado por un tiempo mediano, largo o extenso, reglas muy específicas que regulan nuestra convivencia y nos permiten hacer lo que siempre hacíamos, decir lo que siempre decíamos, y que no podemos encontrarnos, no podemos vincularnos, no podemos abrazarnos con esas personas con las que siempre nos veíamos, nos vinculábamos y nos abrazábamos. Entonces, ahora nuestros niños solamente pueden salir de casa, y acá estamos hablando de niñas y niños especialmente menores de 14 años, pero en realidad nos extendemos hacia jovencitos, adolescentes mayores, ¿no? 15, 16, 17 años, que tienen condiciones particulares para salir de casa. ¿No es cierto? A nivel gubernamental incluso, estamos hablando de una determinada distancia social, estamos hablando del uso de una mascarilla y estamos hablando de un tiempo al día o una cantidad máxima de tiempo al día para tener las salidas. Ahora vamos a pensar qué provoca el aislamiento. Si ustedes quieren, luego pueden buscar información en internet, lo pueden googlear, les puedo compartir yo a través de Shai algunos enlaces. Y es que dependiendo del entorno, la salud y los vínculos, el aislamiento puede provocar depresión, problemas de aprendizaje, problemas de atención, concentración, estrés, dificultad para tomar decisiones y dificultad para dormir. Ahora, honestamente, no son solo nuestros niños y nuestras niñas las que están aislados, sino también somos los que estamos aislados. Nosotros tenemos algo más de derechos, entre comillas, porque somos los proveedores de la familia. Pero adicionalmente con esto, la situación económica como país ha cambiado. Nuestros ingresos han cambiado, nuestras rutinas han cambiado, las formas en las que conseguimos los recursos para nuestras familias han cambiado. Y en líneas generales, hay muchas familias que incluso han perdido sus ingresos. Entonces, estamos bajando mucho más en general, generando en algunos casos menos, con mucha suerte lo mismo que generábamos antes, pero hay algo que sí se está generando en nuestro entorno, hay una realidad que sí se está generando, y esta realidad se llama estrés. Ya no estamos hablando solo, si se han dado cuenta, de salud mental para nuestros niños, nuestras niñas, sino que también estamos hablando del aislamiento y de la salud mental de nosotros como padres.
No sé si ustedes saben o alguna vez han pensado qué cosa es estar estresado. Hay una hormona que todos nosotros tenemos que se llama cortisol, que cuando estamos estresados fluye a raudales a nuestro cuerpo y el resultado es que estamos menos tolerantes, más nerviosos, más ansiosos, más reactivos y que dormimos peor. Nuestros niños, así como nosotros, también están llenos de cortisol, también sienten mucho estrés. Y esto hace que nuestros niños tengan mucho menos control de impulso. Y en situaciones de aislamiento, donde todos estamos dentro de casa sin poder salir mucho y sin poder hacer nuestras actividades cotidianas, este estrés, este cortisol, es contagioso. ¿Por qué el cortisol es contagioso? Es contagioso porque nosotros tenemos un tipo de neuronas. Por ahí, para el que no lo tenía tan claro, las neuronas son las células nerviosas de nuestro sistema nervioso central, valga la redundancia, y dentro de las neuronas hay un tipo particular, especial de neuronas, que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que hacen que copiemos o pongamos en espejo nuestras emociones y las reacciones emociones de los otros. Evolutivamente son muy importantes, muy necesarias. Un bebé no sonríe porque esté feliz al principio, sonríe porque nosotros le sonreímos. Tanto es así que podemos hacer un experimento con una hoja de papel, le dibujamos una línea curva, lo ponemos a 30 centímetros del bebé, que es el punto de enfoque porque es la distancia de lactancia de un bebé recién nacido o de poco tiempo de nacido, y pasados unos días después del nacimiento, nuestro bebé le va a devolver la sonrisa a la hoja de papel. Entonces, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar realmente que, pero lo que realmente está sucediendo es que las neuronas espejo del cerebro de nuestro bebé le están dando a nuestro bebé una señal y nuestro bebé está copiando gestos. Eso es tan importante. Nuestras emociones, nuestras expresiones faciales, porque de esas emociones y expresiones faciales van a aprender nuestros hijos pequeños. Entonces todo se pone en espejo. Un ejemplo cotidiano. Si yo tengo una discusión con alguien y esa persona me grita, normalmente yo tengo ganas de ¿qué? De gritarle más fuerte. Y en respuesta esa persona me grita más fuerte, sí, consecutivamente. Ahora, si alguien llega con una gran y sincera sonrisa a visitarme, ¿qué cosa pasa? Yo de manera inmediata le sonrío. Yo podría haber tenido un mal día, pero me encuentro con alguien sonriente y sincero y eso me alegra el día. ¿En qué otro caso lo vemos? Lo vemos si por ahí estamos con un grupo, o estábamos antes de todo este tema, con un grupo de personas y alguien cuenta un chiste, y por ahí a mí el chiste no me hace ninguna gracia, pero a alguien de las personas en el grupo le da un ataque de risa. Y eso, ¿qué significa? Significa que de inmediato yo empiezo a reírme. No me estoy riendo del chiste, me ha contagiado la risa la persona a la que el chiste le dio risa. Por ahí parece un trabalenguas, pero lo que sucede es que las emociones se contagian. Es algo completamente natural, biológico, evolutivo. Por eso nuestras hijas y nuestros hijos aprenden las expresiones faciales de nosotros. De esa forma aprenden a expresarse. Ahora, ¿qué cosa es lo que está pasando ahora? Con el encierro, todos nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, todos nosotros estamos menos sonrientes, somos menos divertidos, estamos menos risueños y por ende estamos más estresados. Todo se relaciona. Y en este camino del estrés y en este camino de falta de sonrisa y de los ceños fruncidos, es un ciclo de retroalimentación. Nosotros estamos fastidiados, nuestros hijos se alimentan, están fastidiados, nosotros los vemos fastidiados, entonces nos y las situaciones y los conflictos en las familias han aumentado drásticamente durante esta cuarentena. Las discusiones de pareja, las discusiones con los chicos, las situaciones vinculares de relaciones han cambiado mucho durante este tiempo y realmente se están haciendo bastante complejas. Yo en mi día a día lo puedo ver con mis pacientes y lo puedo ver en la terapia. Antes de esta pandemia, nuestros niños tenían muchas oportunidades de tener interacciones con la familia, con la abuela, con el abuelo, con los tíos, con los amigos, con nuestros amigos, con sus amigas. Y esos encuentros presenciales eran importantes no solo para tocarnos y no solo para estar bien, sino que porque por neuronas espejo y necesidad de socialización teníamos la oportunidad de ver al otro, la oportunidad de ver la sonrisa, de ver el rostro, de sentir el contacto, de devolver la sonrisa, y por eso esto de que la sonrisa se transmite.
¿no es cierto? La sonrisa se contagia. Si en la época en la que todavía no estábamos en cuarentena, tal vez trabajábamos en la oficina y había alguien, una chica, un chico, que era súper sonriente, agradable, simpático, o lo clásico, la típica reina, el típico rey de la fiesta, que tenemos una reunión y que de repente hay alguien que llega y nos alegra a todos. Esos son neuronas de espejo. Eso es algo que nosotros ahora tenemos bastante complicado, porque con el estrés retroalimentamos la frustración, retroalimentamos la ira. Y eso hace bastante, bastante difícil el poder llevar de una manera sana las relaciones, los vínculos dentro de la familia y en especial con nuestros niños. Para nuestros hijos, todas las personas fuera de casa en tiempos de COVID tienen, ¿qué cosa? Tienen una mascarilla que tapa la boca del otro. Una mascarilla que tapa su propia boca. ¿Y qué cosa hace? Hace que tu hijo, que tu hija no sea capaz de leer las intenciones y las emociones de las personas que ven la calle. Cuando no somos capaces de leer las intenciones y las emociones de los otros, el ambiente se vuelve inmediatamente hostil. Por eso, si antes ahí salíamos a la calle y salíamos a conversar, a comer un helado o lo que sea, y ahora podemos hacer la misma actividad como adultos, pero con mascarillas, estamos mucho más atentos, mucho más estresados, mucho más nerviosos en la calle, porque justamente esta falta de oportunidad para leer las emociones de los otros no me permiten saber si el lugar donde estoy es seguro. Y por lo tanto, la hostilidad es algo que se propaga. ¿Por qué? Por neuronas espejo. Lo siento como algo peligroso. Reconocer los rostros y las expresiones faciales es algo fundamental en el neurodesarrollo. El neurodesarrollo de niños y niñas se sucede desde antes del nacimiento hasta cerca de los 21 años. ¿Quiénes tienen problemas dentro de temas ya de salud para reconocer rostros y expresiones faciales? Hay algunas patologías. Pacientes con trastorno de espectro autista, pacientes con esquizofrenia, tienen dificultad para ver justo expresiones faciales. Esta nueva, y yo, bueno, particularmente de manera personal, espero que temporal realidad, sé que no va a desarrollar este tipo de trastornos o dolencias, pero igual a mí personalmente y algunas personas que trabajan conmigo, nos pone una pregunta sobre la mesa. Nuestras niñas y nuestros niños tendrán alguna dificultad para reconocer rostros y expresiones en el futuro. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Como adultos estamos afectados. Parte de la salud mental la propiciamos justo, desde la sonrisa, desde el abrazo. Y hoy más que nunca son necesarias en casa muchas sonrisas y muchos abrazos. Necesitamos recuperar ese contacto. Necesitamos, o sea, tal vez afuera los contactos han cambiado. Quizás a los amigos los vemos por videocámara, pero tenemos que hacer que el contacto es posible, está en casa, que es con nuestros hijos, que es con nuestra pareja, que es con mamá que vive conmigo tal vez, que es con las personas que tengo en casa, sea lo más cálido y lo más afectivo posible. ¿Qué señales podemos buscar dentro de casa para poder ver si a nuestros hijos les está pasando factura un poco esta cuarentena, perdón, este aislamiento? Vamos a hacer, los voy a invitar a que lo piensen, ya que ustedes hagan un antes y un después mental para ustedes mismos y que puedan ver y puedan evaluar un poco en principio qué factura puede haber estado pasando o está pasando este aislamiento para tus hijas, para tus hijos. Con respecto a antes del aislamiento, nos hacemos algunas preguntas. ¿Están llorando más que antes? ¿Se están frustrando más que antes? ¿Tienen menos paciencia que antes? ¿Están más estresadas, más estresados que antes? ¿Están más reactivas, más reactivos que antes? ¿Estamos nosotros igual que ellos? Les voy a contar algunos casos que yo estoy viendo de manera particular dentro de la terapia de niñas y niños adolescentes a los que les ha pasado factura de salud mental esta cuarentena y que yo he querido colocarlo, o sea, yo he querido ponerlo a manera de datos para que puedan servirnos para entender un poco qué está pasando con nuestra niñez. Tengo un chico de 12 años con crisis de llanto abruptos e inesperados, en una media de 3 veces por semana.
tiene unas crisis de llanto que duran 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, le es muy difícil calmarse. Antes de la cuarentena, este jovencito tenía algunos temas de crisis de llanto, pero la media era de 1 vez por mes. Entonces hemos pasado de 1 vez por mes a 3 veces por semana. Tengo una niña de 10 años, una paciente, que está teniendo ataques de pánico. Tiene miedo de salir a la calle, está teniendo llanto explosivo y tiene ansiedad. A la sola mención de la idea de salir. Cuando los padres mencionan la idea de colocar la mascarilla, el barbijo y salir a la calle, la niña se pone muy nerviosa. Hace crisis, se tira al suelo, suplica, pide, llora, que no quiere salir. Antes de este aislamiento, de esta cuarentena, a esta misma niña le encantaba salir al parque, salir a comer, visitar a los amigos y la escuela. Siguiente caso, tengo una niña de 6 años que está desregulada. Tiene pataletas frecuentes, de 3 a 4 veces por día. La mamá está sobrepasada y la relación incluso de pareja en esta familia se ha visto afectada, porque la niña hace pataletas tan frecuentes y ya hemos hablado, tenemos neuronas espejo y nosotros también nos contagiamos de las emociones de nuestros hijos, que la situación familiar está creando una especie de caos. ¿Qué tipo de conducta tenía esta niña, tenía esta bebé antes? Estaba teniendo un promedio de 2 pataletas por semana. Eso quiere decir que por un tema de edad y de control de impulsos, estaba teniendo estas experiencias que le permitían desarrollar su personalidad. Pero hemos pasado a un estado de estrés en la niña y ya está teniendo de 3 a 4 pataletas por día. Otro caso, un niño de 7 años que se está mordiendo las uñas. Todo el tiempo siente sus manos frías y está empezando a tener pesadillas, especialmente cuando le dejan tareas. Una persona que aparece frecuentemente en sus pesadillas es su maestra del salón, que además, según su mamá me cuenta en múltiples entrevistas, es una persona amable y simpática. ¿Qué es lo que me dice mi paciente? Lo que me dice mi paciente es que la profesora deja tareas con horarios para entregarlos y que estos horarios la, hacen sentir mucho nerviosismo. Y entonces se está mordiendo las uñas, está teniendo pesadillas. Antes tenía bastante integración en la escuela y antes de la cuarentena se habían mordido las uñas. Otro caso, un niño de 8 años que ha bajado abruptamente su rendimiento académico. Ha pasado de tener A en todo el año pasado, cuando terminó el año, a tener 2 solo en el primer trimestre. Se le está haciendo muy difícil concentrarse y se le está haciendo muy difícil dormir. Un caso más. Tengo un par de mellizas de 13 años que pasaron de tener una relación buena entre ellas, pero con altibajos con los papás, era intermedia la relación, a una relación de conflictos diarios, tanto entre las dos chicas como con sus padres, que incluyen gritos, portazos, insultos, ofensas. Entonces, sí, ¿qué podemos ver en común en toda esta línea de pacientes que, bueno, y son más que me han tocado atender durante esta cuarentena? Es que estas niñas, estos niños, estas adolescentes, estos adolescentes están sufriendo de alguna manera bastante fuerte en su psique, en su salud mental, las consecuencias del aislamiento, las consecuencias del encierro y las consecuencias, por supuesto, del estrés. Fuera de todo esto, un dato importante, sobre todo para los que podemos ser padres de adolescentes, es que ha habido un aumento importante a nivel global de los accesos vía Internet, contenidos de violencia y de pornografía. No sabemos las edades de las personas, pueden haber sido adultos, jóvenes, niños, que han estado detrás de las computadoras para hacer los accesos, pero hay posibilidades de que tal vez algunos de nuestros adolescentes puedan estar en y es importante que estemos atentos y tratemos de tener un poco de control sobre qué cosas están viendo nuestros hijos, nuestras hijas. Recuerden que antes de esta cuarentena no había tanto acceso y no había tanta conexión a pantallas. Si bien por ahí ya estábamos todos muy conectados a la computadora, a las pantallas, a los vínculos electrónicos y a las relaciones por WhatsApp que están viviendo muchos adolescentes desde antes de la pandemia, esto se ha potenciado porque nuestros hijos
hijas ya no se están encontrando con sus amigos, ya no se están encontrando con sus compañeros, ya no se están encontrando con sus maestras, con sus maestros, con sus abuelas, con sus tíos, con sus primos. Y entonces hace que las relaciones hayan migrado hacia las pantallas. Y en esta migración hacia las pantallas tenemos un exceso de pantallas que también afecta a la salud mental, que da para un tema completo, para un diálogo completo, pero que definitivamente interfiere justamente con los procesos naturales que son los adecuados para poder tener salud mental. Entonces, es algo importante. ¿Y por qué lo de la tecnología es tan importante? Aquí les voy a hacer una mención muy cortita, pero para mí muy relevante. Y es que hay un área del cerebro que se llama prefrontal. Es justo, está aquí, a la altura de la frente, y que tiene que ver con el control de impulsos. El prefrontal es el área del cerebro, una de las áreas del cerebro que más demora en madurar, recién está casi lista alrededor de los 21 años, y es la que nos permite controlar impulsos. Ejemplo, ganas de comer un chocolate y capacidad para esperar o para no comérmelo. Ganas de dar un y capacidad para tomar aire y no responder al grito de la otra persona. Ganas de salir corriendo en una situación estresante, capacidad mental para relajarme, calmarme y esperar a que la situación de estrés pase. Pero ¿qué cosa sucede? ¿Qué sucede con la tecnología y con las pantallas? La inmediatez de la tecnología nos hace bastante impacientes. No solo a nuestros chicos, o nosotros como adultos también. Nuestros teléfonos nos separan de tener contactos reales con personas, pero además de eso, hace que estemos acostumbrados a hacerlo todo de inmediato. ¿Te pasó que alguna vez mandaste un WhatsApp y esperas tener un WhatsApp de regreso de inmediato, y si alguien mandaste algo importante y si alguien no te contesta, nos empezamos a poner ansiosos? Y si no te contestan en 5 minutos, llamaste por teléfono, ¿por qué no me contestas si esa persona se está bañando, está en el baño, dejó el teléfono cargando, qué sé yo, o está trabajando, o está atendiendo a un bebé, lo que fuera? Entonces, esta inmediatez de la respuesta nos hace bastante impacientes. Y esta impaciencia en nuestras niñas, en nuestros adolescentes, en nuestros niños, en nuestras adolescentes, hacen que afecte el correcto desarrollo del prefrontal y que tengan mayores posibilidades de ser adultos, de ser adultas, que tengan problemas para controlar sus impulsos y problemas para tener paciencia. Entonces estamos hablando de algo bastante relevante en realidad. Por eso, este tema de las pantallas y del contacto con la tecnología es tan importante tenerlo un poco bajo control. Yo sé que no podemos desaparecerlo, que la tecnología existe y que la tecnología también es una maravilla. Si no tenemos tecnología, en este momento no estaríamos conectados. Hay muchas oportunidades culturales de desarrollo, de aprendizaje, de conocimiento, que las encontramos a través de la tecnología, pero especialmente cuando hablamos de niñas y de niños, tenemos que tener cierto control y ciertos parámetros. Pensemos un poco en soluciones, además del tema de la tecnología. ¿Qué más hacemos? Como adultos, somos nosotros, somos nosotras las que tenemos que regular nuestras emociones. Pero ¿cómo lo hacemos? Bajamos el estrés. Y aquí estamos hablando de salud mental general. Podríamos decir que esto es salud mental para la familia y no solamente para las niñas y para los niños. ¿Cómo propiciamos y mejoramos la salud mental? A ver, vamos a hacer una revisión rápida de algunas estrategias, porque hasta ahora hemos hablado de cuáles son los problemas y ahora vamos a hablar un poquito rápidamente, de manera genérica, de cuáles son algunas de las soluciones. Para empezar, cuidando nuestro ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano? Es nuestro ciclo natural de sueño. Quiero compartirles una imagen para que podamos entender un poquito de qué se trata el ciclo circadiano y por qué es importante. Ahí está. Podemos ver que está dividido en dos, ¿no es cierto? Es una especie en un lado está el día y en el otro lado está la noche. El ciclo circadiano está muy relacionado con nuestras hormonas y es como estamos nosotros, es como estamos nosotros desarrollados, evolucionados para funcionar. Programados, quería decir. ¿Cómo estamos programados para funcionar? La evolución nos ha llevado por este camino y estamos listos para
funcionar de día y dormir de noche. Entonces, ¿cuál es el resumen de tener regulado nuestro ciclo circadiano? Si estamos regulados y por lo tanto estamos más estresados, menos estresados, por lo tanto tenemos menos cortisol, por lo tanto somos más felices, un primer paso es dormir de noche y estar despiertos de día. ¿Suena fácil? Sí, pero no es tan fácil como suena. ¿Por qué? Porque ahora con las pantallas, con la tecnología, con el tiempo extendido que nos dan las luces en nuestras casas, el día se extiende y nos acostamos tarde. Afectamos el circadiano, afectamos nuestras horas de sueño, aumentamos nuestro estrés y obviamente lo que tenemos como resultante es que estamos más cansados al día siguiente y que el estrés, valga la redundancia, aumenta también. Para nuestras niñas y nuestros niños suceden unas cosas mucho más importantes todavía. Durante la noche, nuestras hijas, nuestros hijos, durante la noche se fijan los nuevos aprendizajes. Y para niños, niñas y adultos, durante la noche sucede la neurogénesis, que es la regeneración de neuronas, así como la regeneración celular. Y entonces es muy importante que tengamos buenas noches de sueño. Yo les voy a dejar luego a través de Shaya alguna información particular, porque es un tema bastante extenso en el que no podemos detenernos el día de hoy, sobre cómo funciona este tema del ciclo circadiano y de qué forma podemos cuidarlo y de qué forma podemos mejorar nuestra calidad de sueño, que es uno de los elementos más importantes justamente para poder disminuir el estrés. ¿Qué otro tipo de recursos, de soluciones podemos tener para mejorar la salud mental en casa en aislamiento, en este tiempo de aislamiento? Justamente algo que se llaman medidas anticipatorias. Vamos, por ejemplo, si yo agarro comida, llamo a mi hijo a la mesa, le pongo el plato delante y la comida no le gusta, mi hija se pueden frustrar. Pero si yo a mi hija, Catalina, digamos, le digo, Catalina, hoy día vamos a comer frijoles, medida anticipatoria. Miren, le aporto opciones. Vamos a hacer ensalada. ¿Qué le pongo a la ensalada? ¿Qué te provoca? Y por ahí mi hija me dice, quiero que le pongas tomate. Perfecto. La ensalada y pepino, tomate, espinaca. A la hora de comer, yo voy a servir los frijoles y voy a servir la ensalada. Yo le anticipé a mi hija qué cosa venía en el almuerzo y yo le permití tomar una decisión pequeña, como fue la ensalada, y la hago sentir que su opinión tiene un valor que es tomada en cuenta. Entonces, las posibilidades de que ella se sienta cómoda y colabore conmigo y coma contenta aumentan drásticamente. Esto aplica a todo. Si queremos que una niña se acueste, si queremos que un niño haga la tarea, si queremos que una niña haga silencio, si queremos que un niño guarde sus juguetes, o que un niño apague el televisor, yo debo de anticipar. No se trata, son las 5 de la tarde, tengo que dar una videoconferencia, me está haciendo Woody el televisor. Yo soy ping, se lo pago. Algo muy diferente es decirle a las 4:30, Mariela, tengo una videoconferencia, necesito silencio y concentración, así 5 minutos para las 5, apagamos el televisor. Ella ya tuvo una medida anticipatoria y ya sabe lo que va a suceder. Además, cuando damos medidas anticipatorias, le hacemos sentir a la otra persona, eso también aplica en la pareja, aplica con los amigos, le hacemos sentir a la otra persona que nos importa. ¿Y qué pasa si no puedo dar una medida anticipatoria? ¿Qué pasa si algo sucede de emergencia, sucede rápidamente, sucede de manera brusca? Entonces, yo puedo pasar de dar medida anticipatoria a dar una medida explicatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que paso a explicar por qué hice tal cosa. Discúlpame, tuve esto por. Eso también hace que nuestras hijas, que nuestros hijos se sientan tomados en cuenta, aunque no pudimos anticipar a tiempo lo que íbamos a hacer. Uno de los elementos más importantes que genera salud mental es el tiempo compartido. Ok, pero se viene el gran problema. No tenemos tiempo. El recurso más valioso que nuestras hijos quieren de nosotros es tiempo. Y el recurso que más nos falta, ¿qué cosa es? Tiempo. Estamos preocupados por el dinero, nuestros hijos están estresados con la educación, con esto de la teleeducación, con las relaciones con nosotros, con el encierro, con la falta de parque, con que no están pudiendo ir a la abuelita. Y además de todo, no tenemos tiempo.
algunas soluciones sencillas, dedicar algunos tiempos de, por ejemplo, un tiempo de calidad clásico, básico, y yo esto lo veo recomendando mucho antes de la pandemia, es el tiempo de la cena. La hora de cenar se puede convertir en 40 minutos, una hora de gran calidad en familia. ¿Cómo lo hacemos? Apagamos el televisor, apagamos los teléfonos o los sacamos del área donde vamos a comer. Apagamos cualquier equipo, tableta tecnológica que tengamos a mano y nos dedicamos durante esa hora específica, pequeñita, que dura el tiempo de la cena, a disfrutar de la comida, a conversar en familia, a mirarnos, a dedicarnos un tiempo, a preguntarnos cómo estamos. Ahora, ¿qué cosa es lo que muchas veces pasa con este tema de conversar? Yo a veces he pasado con pacientes, ¿ah? Le digo a los papás, tienen que conversar más con sus hijos. Y entonces una mamá me dice, yo siempre converso con mi hija. Yo siempre le pregunto cómo está y ella dice que está bien. Yo no sé por qué ahora estamos con este tema de la terapia y con tantos problemas. Yo todos los días le pregunto cómo te ha ido y todos los días me contesta bien. Entonces yo ahí siempre respondo, el problema es la pregunta. Si tú le preguntas cómo está, probablemente te conteste bien. Pero si tú le preguntas cómo te sientes, la respuesta cambia por completo, porque pasa de ser una pregunta cerrada a una pregunta abierta, con opciones. Ahora, ¿qué pasa si tú le preguntas cómo te sientes y te responde bien? Entonces necesita un poco de lenguaje emocional. Y el lenguaje emocional, ¿de quién lo aprenden tus hijos e hijos? Lo aprenden de ti. Si tú le preguntas cómo te sientes y te responde lo mismo, empiezas diciéndole, yo hoy día me siento contenta porque en el trabajo he hecho tal cosa, o yo hoy día me siento molesta porque se me quemaron los huevos fritos, hoy día me siento lidiada porque he tenido que hacer una cola de 2 horas en el tren para poder volver a casa. Yo hoy día me siento feliz porque es fin de semana y vamos a pasar tiempo juntos. Entonces nosotros empezamos a empalabrar, a poner en palabras nuestras emociones y nuestras hijas e hijos aprenden a poner en palabras sus emociones con nosotros. Finalmente todo esto es un trabajo de equipo. ¿Qué más necesitan nuestras hijas e hijos por salud mental? Necesitan deporte. Ok, tenemos todos los lugares de deporte cerrados, las piscinas, deporte en casa, en el espacio que tengamos. ¿Qué más necesitan? Necesitan vitamina D, necesitan la mayor cantidad de vitamina D posible. Ahora, ¿dónde está la vitamina D? ¿Cuál es el problema de la vitamina D? Es que la vitamina D, naturalmente nosotros la procesamos a través del sol. Entonces, la respuesta es, nuestros hijos no van a salir al exterior. ¿Qué exterior? El que sea posible. Por ejemplo, la ventana, el balcón, la terraza. Y si no tengo una ventana a la que le dé el sol, o si no hay un lugar con una vista adecuada para que salga, no es mi hija, mi hijo, entonces tomar las medidas de protección que dicta el Estado, colocarle una mascarilla, darle medidas anticipatorias y explicarle por qué tiene que llevar la mascarilla, qué son las reglas, que tiene que ver con este momento que estamos viviendo, que cuando este momento pase vamos a poder dejar estas costumbres y permitir que nuestras hijas e hijos salgan al exterior y les dé el sol, que estamos en invierno, igual la luz solar. Tratar de que lleven los brazos descubiertos, que lleven la carita descubierta. Ahora que estamos en invierno, evitar, salvo que fuera a hacer un paseo demasiado largo, el bloqueador, para que este poquito de sol que tiene pueda mejorar, porque la depresión está bastante asociada a la falta de vitamina D. Y entonces el sol nos provee una vitamina que también está asociada a la felicidad y que tiene que ver muchísimo con la salud mental. Ya para ir terminando con esta parte y poder entrar en la parte de preguntas, algo más que podemos hacer que propicie la salud mental es más actividades analógicas. ¿Qué es una actividad analógica? Una actividad analógica es leer un libro, una actividad analógica es jugar un juego de mesa, ajedrez, cartas, monopolio, cualquier cosa que nos guste en familia, que tenga que ver con tocar un objeto, con sentir un objeto, con tener una experiencia sensorial, porque con tantas pantallas nos están haciendo falta las experiencias sensoriales. ¿Qué otro consejo podría darles? Evitemos ver tantas noticias, especialmente las noticias en la mañana, en el momento de despertarnos, porque la información y sobre todo las malas noticias, casi todas las noticias que de la mañana al despertar, son malas noticias y de alguna forma nos contaminan la cabeza, les contamina la cabeza a nuestros niños, a nuestras niñas, nos da miedo y el miedo nos paraliza.
Y es por eso es tan importante, o sea, para mantener la salud mental tenemos que poner de nuestra parte. Las condiciones están restringidas, la situación es una situación distinta y de alguna forma es una nueva realidad, pero hay herramientas, hay oportunidades, hay recursos para que estas cosas cambien y todo, absolutamente todo, empieza en casa, empieza en la familia, empieza en el vínculo, empieza en el abrazo, empieza en la sonrisa, empieza en el tiempo compartido. Y por supuesto no olvidarnos de cuán importante es el buen sueño. Gracias, gracias Pilar por toda esta introducción tan valiosa para nosotros. Vemos que nos has dado un montón de pautas importantes para cuidar precisamente la salud mental de nuestros hijos. Me gustaría hacer una pregunta, porque si bien hay muchos niños que tienen miedo de salir de casa, hay otros más grandecitos, Bueno, adolescentes, sobre todo los que lidiamos con los adolescentes, que más bien todo lo contrario, no tienen miedo y pareciera que no tienen idea de lo que estamos pasando y quieren salir de la casa, y sí o sí. acomodé el lugar. ¿A cómo del lugar? ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, explicamos lo que estamos viviendo y ahí sirven muchísimo las medidas anticipatorias. Ojo, medidas anticipatorias no son sinónimos de pedirle permiso a nuestra niña, a nuestro niño, a nuestro adolescente de qué hacer. Medidas anticipatorias significan anticiparle lo que va a suceder. Entonces nosotros podemos anticipar, mira, como está sucediendo esto y tenemos tal situación, entonces tú no vas a salir. Ya lo sabes. O sea, en el camino definitivamente vamos a tener algunos encuentros, algunas dificultades. Tratemos de darles opciones. Sobre todo, o sea, sabemos que el límite ahorita son 14 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre los jóvenes, y lo he visto en las sesiones también, 14 años, un día, están con su bandera de libertad, porque legalmente ya superaron la edad límite del aislamiento social. Entonces ahí nosotros tenemos que llegar a puntos de encuentro. Si ya tienen más de 14 años, tal vez propiciar algunas oportunidades de encuentro con las lamentables medidas actuales que implican mascarilla, distanciamiento social y qué sé yo, de repente en algún lugar público, que sí puedan haber oportunidades de encuentro y que no sea una negación, porque si pensamos en comunicación vía tecnológica, mira, ahora nos vemos con gente con la que no nos veíamos hace años, ahora nos encontramos con más facilidad en una reunión, ahora nos juntamos con el amigo que se mudó a Italia, pero el contacto piel a piel, frente a frente, en el que te tocas y te sonríes, no lo reemplaza nada. Y de alguna forma lo necesitamos. Y también necesitamos que esto termine para poder quitarnos las mascarillas y transmitir las emociones. Es una necesidad. Y toca entenderlos también, porque sé como padres podemos frustrarnos, pero toca entender que para ellos es una necesidad de desarrollo, necesidad de socialización. Y van a tener que ser un poco pacientes. Esperemos no tanto tiempo. No se te escucha, Shirley. Estás sin audio. Estaba silenciada, perdona. No, ningún problema. Tenemos una pregunta de Jessica Vela. Te pregunta precisamente, ¿cuánto tiempo debe dormir un niño de 8, entre los 8 y 12 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo deben de dormir? Mira, el tiempo de sueño es una cosa muy particular a cada persona. El ciclo circadiano lo marca tu genética, pero el tiempo promedio que duermen a esa edad es entre 8 y 10 horas, y cuando llegan alrededor de los 12 años, aumentan. Quiere decir que ahí pasan de 12 a 13 a 14 horas por día incluso. ¿Por qué? Porque hay grandes cambios en el cerebro a nivel constitución del cerebro y hay grandes cambios en el cuerpo a nivel desarrollo. Y entonces es muy, muy, muy importante que tengan un sueño profundo y reparador. Pero ¿qué es más importante que un sueño profundo y reparador? El horario del sueño. Que se acuesten temprano, se levanten con el alba. Nada más sano que levantarse con el alba. ¿Sabes por qué, Shirley? Porque cuando te levantas con el alba, con la luz de la mañana, el cuerpo secreta todo un bloque de hormonas que incluyen cortisol, que es justo la hormona del estrés, pero este es el momento en el que el cortisol es útil, porque nos da un shot de energía para levantarnos rápidamente y empezar el día con energía, con fuerza, con entusiasmo. Si se nos pasa la hora de despertar y nos quedamos hasta tarde, nos levantamos tarde, después nos levantamos cansados, amodorrados, poco descansados.
nos sentimos agotados. Entonces, es muy importante el tema, no solo del tiempo de sueño, sino del horario de sueño, ¿no? Ujú. ¿Y qué tan importante, a propósito de lo que mencionas, son las rutinas? ¿No? ¿Cómo establecemos las rutinas con nuestros hijos? Porque hoy en día, de todas formas, no las quieren, a veces no las quieren seguir. Se nos han quebrado las rutinas a todos. Se nos han quebrado a nosotros las rutinas. Entonces Exacto. es más difícil que ellos. O sea, si antes había una hora fija para todo porque tenía que ir al colegio y había que salir, y una hora fija para el almuerzo porque volvían del colegio y nosotros teníamos que trabajar, ahora la flexibilidad ha generado desorden. En realidad, quienes tenemos que organizar más que nuestras rutinas, no rituales, somos los adultos. O sea, si nosotros no tenemos horario para comer y comemos en 3 partes, sentados en la computadora trabajando, ¿cómo le exigimos a nuestro hijo de 8 años que se siente a comer a la 1 de la tarde y que no se le va a termine? No tiene ningún sentido. Entonces, termina siendo un ejercicio familiar y por eso hablar de salud mental en niñas y en adolescentes y en niños y en general es hablar de salud mental y de familia, porque estamos todos conectados. Arreglarlo es arreglándolo para nosotros. Yo quiero que mi hija se levante, se ponga guapa y para sus clases. Así no se conecte la cámara. Quiero que se sienta bien y que arregle y que se mire en el espejo y no sé qué. Y yo estoy en pijama con las metas en mi teleconferencia con la cámara apagada, ¿no? Entonces empieza por el ejemplo. Te voy a compartir una imagen que a mí me sirve mucho para explicar algo. No, no me gusta mucho, pero sí me sirve mucho para explicar algo. Es justo sobre las neuronas espejo. Te la voy a compartir para que veamos un poquito de qué se trata. Acá está. Listo. Los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Eso pasa siempre. Entonces, queremos que organicen sus rutinas, tenemos que organizar nuestras rutinas. Queremos que coman verduras, tenemos que comer verduras. Queremos que lean libros, tenemos que leer libros. O sea, todo es un ejemplo. Queremos que sean pacientes, amables, sonrientes, tenemos que ser pacientes, amables, sonrientes. Bueno, yo antes daba este ejemplo en mis charlas, pero ahora ya no es tan funcional. Espero que lo vuelva a hacer dentro de poco. ¿Cómo haces que un niño sea o una niña sea agradecido? Cada vez que vas a la bodega, al supermercado, a la tienda con el niño, al colegio, que ahora no se puede, eres tú agradecido. Le agradeces a la señora de la tienda por el caramelo, por el vuelto, por la atención. Entras y saludas, sales y te despides. Y entonces, ¡qué maravilla! Tienes una niña, tienes un niño que saluda, se despide y agradece, porque finalmente todo lo aprenden de nosotros. Y lo que decimos se queda en el aire si no lo hacemos. Entonces, en verdad, es un ejercicio de transformación de padres. Bueno, más es lo que tenemos que aprender nosotros Así que los es. nenes, ¿no? O, bueno, para hacer el ejemplo, que es lo que tú comentas, ¿no? Y en realidad en casi todos los casos funciona eso, el ejemplo. Pero esto de generar la paciencia en los chicos en relación al tiempo de salida, si es que van a salir, o al hecho propio de que no salgan o que hay una hora determinada para salir, que hay una hora determinada para el estudio, etcétera. ¿Cómo promovemos la paciencia en ellos? ¿Qué otras herramientas podemos usar como papás, además del ejemplo, ¿no? Bueno, la primera y la más importante es el ejemplo. La segunda, y no menos importante que la primera, es el acuerdo. Necesitamos que papá y mamá tengan acuerdo, o mamá, o papá y papá, o quienes sea que críen a los niños, la tía y la abuela, tengan acuerdo sobre la fianza. Porque si uno de los padres dice algo y el otro de los padres dice algo opuesto, nuestras hijas fácilmente se acomodan a la situación. Entonces necesitamos que nuevamente el problema viene de los adultos. Necesitamos acuerdos entre los adultos y firmes. Entonces, si yo tengo acuerdo con la otra persona que también está a cargo de mi hija, así estemos separados, divorciados, lo que fuera, o vivimos en casa y tenemos opiniones diferentes. Yo he tenido casos pacientes. Un niño al que la mamá era alérgico. La mamá no quería que coma chocolate. Y el papá le daba chocolates escondidos. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación? Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del niño que come chocolates, a que la mamá le dice que no? No. De la persona adulta que le está dando chocolates a un niño alérgico. Entonces, finalmente, siempre somos los adultos. Cuando yo trabajo terapia con niños, en realidad a los niños veo menos que a los adultos. Trabajo terapia de familia, porque los adultos somos los que tenemos que cambiar, los que tenemos que orar y todo. Está sin audio.
otra vez, que Otra vez. sí, que por supuesto que sí, es algo que tenemos que ir construyendo nosotros, ¿no? ¿Qué pasa, Pilar, cuando un adolescente se nos pone súper rebelde y, y en esta coyuntura, uno de los casos, y te lo digo de manera particular, es que no quiere comer, porque ya también los adolescentes empiezan con, me imagino, con este tema también de verse bien, ¿no? Del peso. Y a pesar de que no es que las vean mucho, porque ya no salen, pero hacen sus videollamadas y demás, se producen de manera... Sí, 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 se pasan una hora arreglándose, se prueban ropa como si fueran a salir a una disco, yo sé. Sí, bueno, eso, qué hacemos cuando hay una rebeldía extrema? El castigo, por ejemplo, es una opción o no sería una opción? El problema con el castigo es un doble problema. El problema con el castigo es que funciona, pero el segundo problema con el castigo es que daña. Entonces, nosotros uh, tenemos que pensar allí que si yo quiero un resultado rápido puedo castigar, pero al final lo que estoy haciendo es afectando, dañando la salud mental y de mi y el desarrollo de mi hija, de mi hijo. Entonces, ¿qué alternativa? Ya, ok, bacán, te entiendo, me dices, ¿no? Pero entonces ya, no le castigo, no le pego, ¿qué cosa hago? ¿Cómo lo manejo? Normalmente es llegando a acuerdos, es trabajar muchísimo el tema de acuerdos y de rutinas. Tener acuerdos preconsiderados dentro de la familia, obligaciones y derechos que están pactados. Con niños pequeños funciona muy bien hacer listas de actividades y tú acordar con el niño qué cosa va a hacer. Ya, tú vas a hacer eso, yo voy a hacer esto, cómo lo hacemos. Y si el padre se compromete a algo, la madre se compromete a algo, lo tiene que cumplir. Con adolescentes, en algunos casos, es necesaria la terapia para tener un poco de intervención con los adolescentes. Con nos funciona mucho más tener unas charlas con los padres y darles guía. Con adolescentes muchas veces funciona más poder conversar directamente con el adolescente porque el terapeuta se puede convertir en un espacio de confianza para el adolescente. ¿Y sabes en qué se convierte? En un mediador en el conflicto, y entonces es como que consigue puntos medios de ambas partes y genera los acuerdos que uno hubiera esperado que generen directamente, ¿no? Pero lo primero que vamos a hacer es intentar llegar a acuerdos. Y en esos acuerdos preguntarle a nuestra hija, a nuestro hijo, ¿qué necesita? ¿Qué le falta? ¿De qué manera podemos ayudarla? ¿De qué manera podemos ayudarlo? Y decirle que se va a tomar en cuenta su opinión sin decirle que aquello que pida se lo vamos a dar, ¿no? Ojo. O sea, es simplemente para evaluar, porque muchas veces nosotros creemos que nuestra hija, nuestro hijo necesita algo, nuestra hija, nuestro hijo necesita algo completamente distinto. Y a mí me pasó en la primera sesión de terapia, me viene el adolescente y me dice, pero mi papá me entiende, lo que yo quiero es esto. Y yo le dije al chico, oye, le dije, pero tú no conversaste con tu papá, no, es que él nunca me preguntó, me dio terapia. Entonces, vale la pena preguntarles qué necesitas, qué quieres, cómo te sientes y darnos ese tiempo, ¿no? El tema es ese, estamos ocupados y lo que más demanda nosotros es tiempo. Pilar, otra pregunta que Dale, nos dale. hace es cómo hablamos de las emociones, de lo que son las emociones con los niños más pequeños. ¿Cómo les enseñamos a reconocer o a ponerle nombre a las emociones tal cual? En realidad, más que hablarles de emociones a niños pequeños, vamos a mostrarles las emociones a niños pequeños. Desde algunas escuelas psicológicas y educativas, muestran caritas con sonrisa, con la carita para abajo, con el ceño fruncido, y les dicen feliz, triste, molesto. Pero eso no se ajusta con la realidad de nuestros niños. ¿Qué cosa es lo que sí podemos hacer? Es empezar a nombrar emociones. Cuando nuestra hija está contenta porque algo bueno le pasó, o algo logró, o esta vez logró la torre de Legos, de Plegos o de lo que sea, viene contenta, entonces tú simplemente nombras la emoción. Estás muy contenta, qué linda, listo, te veo muy contenta, ¿qué te puso tan contenta? Le ponemos a la emoción. De repente nuestro hijo se estaba comiendo un flan, se le resbala el flan y ¡pam! El flan al piso, el último de la casa. Entonces el niño se molesta, entonces en ese momento, estás muy molesto, es muy molesto porque se te ha caído el flan. Ahí lo peor que podemos hacer es decirle no te molestes, sonríe. Eso no. Porque nuestros niños necesitan validación de emociones. Entonces sí, está bien que estés molesto. Yo también estoy molesto si se me hubiera caído el flan. A ver, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer? Podemos preparar flan, pero vamos a tener que esperar. Le das una alternativa, pero no le dices todo está bien, sonríe, no pasó nada. Porque cuando hacemos eso, más bien se sienten invalidados. ¿Qué pasa si tu niño pequeño... Perdón, se me mutió. Ahí volví. ¿Qué pasa si tu niña pequeño se cae de cara y se pone a llorar? Cosa clásica que hacemos los padres. Hijito, no pasó nada, no duele. ¿Y qué cosa siente nuestra niña, es una paja esto? A mí me duele, a mí me pasó algo, estoy triste, estoy molesto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Te golpeaste, te dolió, te ayudo, vamos a limpiar esa rodilla. Entonces lo validamos. Nosotros adultos también somos así. O sea, tú estás recontra molesta, de repente estás con tu pareja en una discusión y de repente tu pareja te dice, pero sonríe, no pasa nada. Nos molestamos mucho más. Es súper diferente a que te digan, yo sé que estás molesta, lo que hice te frustró, lo siento mucho, te voy a dar tu espacio, cuando te sientas mejor hablamos. Pero en verdad yo te entiendo, la fregué. Y entonces el diálogo tiene sentido. Lo mismo que tiene sentido para nosotros como adultos, tiene sentido para ellos como niños, pero con palabras más sencillas. Entonces, ponerle nombre a sus emociones y validarlas es la mejor manera de enseñar reconocimiento de emociones. Y es una excelente manera de generar salud mental también. Bueno, ya vamos llegando al final y hay una última pregunta, Pilar. ¿Cómo hacemos para tocar este tema o manejar este tema de nuestras emociones cuando son bebés, ¿no? Porque somos nosotros, las mamás habitualmente o papás, quienes a veces transmitimos estas emociones que nos has comentado acerca de las neuronas espejo y demás, pero ¿cómo manejamos esto con los más bebitos, ¿no? Que no pueden manifestar claramente lo que sienten. Ya, primero empezamos a considerar que los bebitos son personas, número uno. Y entonces son sujetos de derecho, aunque no puedan hablar. Y entonces ese bebito recién nacido o de pocas horas de nacido que acabamos de traer a casa es una persona y tiene derechos. No habla, no nos puede expresar sus emociones, sus necesidades de manera verbal y va a pasar un tiempo hasta que pueda, pero es una persona. Y entonces, como es una persona, lo trato como una persona. ¿Cómo trato a un bebé como una persona para transmitir y enseñar una manera sana emocional? ¿Te acuerdas que hablábamos durante la charla de anticipar? Bueno, perfecto. Empiezo a anticipar desde que es una bebita. Mariela, te voy a cambiar el pañal. Mariela todavía no sabe lo que es cambiar el pañal, pero tú no tocas su cuerpo, tú no haces sobre ella, tú no permites que otros hagan cosas sobre el cuerpo sin decir qué cosa va a suceder. Te voy a levantar, te voy a colocar en esta silla para que podamos viajar en el auto. Por ahí algún papá alguna vez me dice, pero en verdad no me entiende. Y yo le digo, pero es que al final no solo estamos enseñando lenguaje, estamos enseñando respeto, enseñando que son sujetos dignos de respeto. ¿Qué pasa si la mamá está pasando por una crisis del puerperio y le da una crisis de llanto? Entonces la mamá dirá, no, me tengo que aguantar el llanto porque en verdad no puedo transmitirle esta emoción a mi... Y sonríe. Y entonces la sonrisa de esta mamá es recontra distorsionada, porque en realidad quiere llorar, pero sonríe porque en verdad las emociones y el bebé, y al final su bebé queda muy poco claro y se convierte en una situación angustiosa. ¿Qué puede hacer la mamá? La mamá puede ser honesta con el bebé, la mamá puede decir, ¿sabes qué? O sea, de repente tiene 6 meses y el bebé no le va a contestar, me siento triste, pero yo te amo. Empezar a empalabrar, a poner en palabras nuestras emociones y tener una red social, pedir ayuda. Nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra mejor amiga, nuestra novia, nuestro novio, nuestro esposo, quien haya, quien esté, que nos puedan hacer de soporte, que nos puedan dejar un momento para calmarnos y si la situación explota en algún momento, si las emociones explotan en algún momento, no pudimos dar medidas anticipatorias y tenemos a un bebé que estuvo en medio de una pelea de padres, que es una cosa muy triste, pero puede pasar, entonces damos medidas explicatorias. ¿Sabes qué, hijo? Siento muchísimo lo que pasó. Siento muchísimo que hayas visto esto y siento muchísimo cómo te has sentido. Debió suceder. Papá y mamá estuvieron, porque si nos empezamos a validar cosas desde el principio, nuestras niñas y nuestros niños crecen con esa validación. Cuando aprenden a hablar, también se portan de esta manera. Yo he visto niñas pequeñas de 3 años que para pasar al costado de otra niña le dicen, voy a tocar tu silla.
Muchas gracias. Hacen espacio, no empujan, no agarran, no tocan. Antes de agarrar el juguete de la otra niña, y mira que los niños tienen muchas ganas de agarrar los juguetes, no le dicen puedo agarrar, ojo, le dicen voy a agarrar, medidas anticipatorias, pero al menos le avisan. Entonces el respeto se entiende de esa manera, emociones también, y desde muy chiquitos vamos poniéndoles nombres a las cosas y vamos aceptando que no somos perfectos, sino que podemos estar sonriendo todo el día. Sería ideal, pero no se puede. Entonces también estamos molestos, también estamos tristes, también es y algo de lo que no he hablado a lo largo de esta charla, porque es algo que muchos han vivido y que da, bueno, para un diálogo largo también, es que parte de estas crisis emocionales que estamos viendo nosotros y nuestros niños también tienen que ver con las pérdidas. Y en muchas familias se han tenido enfermedades y se han perdido personas. Entonces, no solamente estamos pasando por el aislamiento, sino también en muchos casos estamos pasando por el duelo. Y a ese duelo hay que ponerle un nombre y a esa pérdida hay que ponerle un nombre y hay que decirlo claramente y hay que explicar lo que está pasando, porque si no se convierte en algo mucho más complicado de manejar. Y todo lo toma un tiempo, es natural. O sea, está bien sentirse mal y eso es parte de la salud mental, pero hay que ponerle nombres a las emociones y hablar de las cosas con nuestras niñas y con nuestros niños y con todos, ¿no? Gracias, gracias Pilar. Qué importante es la comunicación, ¿verdad? Total. Con nuestra familia. A propósito de que estamos todos en casa, es un verdadero reto, creo, que para grandes y sobre todo para nosotros, los adultos, que somos los responsables, ¿no? Entablar estos diálogos permanentes con nuestros hijos y encontrar este camino de conectar desde lo emocional. Solemos estar mucho tiempo fuera de casa trabajando y ahora que los vemos a diario y a toda hora, Algunos nos estamos volviendo locos, dicen por ahí pacientes. precisamente Chaya Culturas Libres ha querido hacer esta charla para que no nos volvamos tan locos por cierta parte, pero sobre todo para dar herramientas a todos, a nosotros los adultos, de cómo aprender a manejar las emociones, de saber qué hacer, ¿no? Frente a todo esto que estamos viviendo tan extraño, si es para nosotros y queremos que ya acabe, imagínense para los más pequeños, ¿no? Sí, claro que sí. Pues nada, Pilar, te agradezco infinitamente el haber estado con nosotros esta tarde. Les recordamos a las personas que pueden compartir luego este video a través de sus redes, así que nosotros vamos a estar muy felices de que lo hagan, que le den like a la página y que si tienen alguna duda en particular, alguna consulta en particular para Pilar, ella muy gentilmente se las va a responder. El correo es colectivochaya@gmail.com. Pueden hacer sus preguntas allí por si alguien no se atrevió a hacer una pregunta que es muy particular, pues vamos a aprovechar a Pilar que muy gentilmente se ha ofrecido también para eso. Pilar, no sé Claro si que quieres sí. cerrar con algo y pues ya estaríamos dando por finalizada la charla. Bueno, sí, una última cosa para compartir. Voy a compartirles un momentito pantalla. Y esto es algo de lo que he hablado el día de hoy, que me parece importante hablarlo para cerrar. Por ahí, algunos de nosotros sabemos lo que significa esta palabrita, procrastinación, y tiene que ver justamente con postergar las actividades o las cosas que hacemos. Muchas de las actividades que promueven la salud mental y que tienen que ver con tiempo, con juego y con dedicación para nuestras niñas y nuestros niños, están en este momento, en este lugar, y yo lo he visto mucho, mucho, mucho en la terapia, ¿no? Conversando con papás, con mamás que me dicen, yo ya le quiero dedicar más tiempo, mira que vengo de mayo planificando un monopolio, y yo, ¿cómo te va con lo del monopolio? Creo que a fines de agosto juego, ¿y qué? ¿Por qué estamos procrastinando tanto las actividades que hacemos con nuestros hijos? ¿Qué cosa está pasando? ¿Por qué damos tantas vueltas? La respuesta sencilla es que en realidad esto no es sencillo, y que nosotros mismos como padres necesitamos sentirnos validados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una idea de cómo hacerlo mejor, pero también tenemos miedo de equivocarnos y también estamos sumamente ocupados. Y muchas veces lo que está pasando con nuestras niñas y niños, estamos postergando la oportunidad de tener tiempos y encuentros. ¿Cómo podemos evitar la procrastinación y cómo podemos hacer para darnos ese tiempo que ahora está dándonos tanto para compartir con ellas y con ellos? De manera bastante sencilla. Como les decía al principio, creo que fue la primera o la segunda herramienta que les di,
dedicándole un tiempo al día, que puede ser la hora de la cena, todos los días, a que sea tiempo de calidad. No esperamos a que sea un super plan, no esperamos hacer ese pastel de chocolate, no esperamos a estrenar ese juego de mesa que tiene un instructivo que dura 2 horas para entenderlo, no esperamos a que haya tiempo para ver esa película y que hayamos podido comprar canchita y que simplemente el cotidiano, día a día, el poder generar ese tiempo todos los, a la hora de cena, sin equipos tecnológicos, sin televisión, sin bulla exterior, encontrarnos cara a cara para mirarnos a los ojos y para conversar. Y de esa manera vamos generando vínculo y vamos dejando postergar este encuentro con nuestras hijas, con nuestros hijos, ¿no? Bien, bien, Pilar, muchísimas gracias. Gracias a todos los que han seguido esta charla. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias, Pilar, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Shirley. Nos vemos pronto.